Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro video de modelado de un proyecto de arquitectura en SketchUp. En esta ocasión voy a hablarles de tres cosas en particular. La primera de ellas, el uso de las capas en SketchUp. La segunda, la ambientación. Y la tercera, los materiales. En este caso, quiero arrancar con la parte de las capas o layers, que pues como lo habíamos mencionado en los primeros videos de nuestra serie de SketchUp, está o se encuentra acá en la default tray o bandeja predeterminada, acá en el campo que dice layers. ¿Qué sucede si en mi default tray o bandeja predeterminada no puedo visualizar la pestaña layers? Sencillo, no lo tenemos activado. ¿Y cómo vamos a hacer para activarlo? Pues bien, nos vamos entonces acá a la barra de menús en la opción Window y aquí vamos a encontrar Default Tray. Aquí habíamos dicho que en esta opción de Default Tray se encuentran con chequecito todas las herramientas que yo quería que aparecieran ahí en mi bandeja predeterminada o Default Tray. Entonces va a ser necesario que se encuentre activada o con el cheque la opción Layers. En este caso, pues yo la tengo activada y para empezar ya a trabajar con esto de las capas o layers, voy a hacer clic acá en la bandeja en la opción Layers. Se van a dar cuenta que esta interfaz de los layers o esta ventanita de los layers es muchísimo más sencilla, muchísimo más amigable que lo que AutoCAD nos muestra en cuanto a las layers. En su momento, pues cuando aprendimos acerca de las propiedades de las layers en los primeros videos, nos dimos cuenta que AutoCAD tiene una gran cantidad de propiedades. Sin embargo, SketchUp mantiene únicamente dos de ellas, que son básicamente el nombre de la layer y el color que esta pues tiene, y tal vez algún otro estilo de línea por ahí, pero realmente no voy a profundizar mucho en el tema de las layers acá en SketchUp por el hecho de que no es tan relevante como allá en AutoCAD. Y la razón es simple. Lo que pasa es que en AutoCAD la tarea de las layers es, es un poco más delicada porque AutoCAD nos va a servir para presentar no solamente una propuesta gráfica, sino también con mucho detalle técnico, mientras que SketchUp se vuelve para fines más ilustrativos, como por ejemplo generar imágenes fotorrealistas, o sea, por lo menos generar los modelos base para esas imágenes fotorrealistas, mientras que en AutoCAD nosotros elaboramos planos constructivos que van a llevar una serie de detalles, notas, especificaciones. Entonces necesitamos tener un poquito más ordenado, más depurado el contenido de ese archivo de AutoCAD. Y aquí pues en SketchUp la cosa se vuelve más sencilla, pero para no alargarme tanto, voy a explicar así de forma sencilla. El manejo es bien intuitivo, esto de los layers. Miren, para crear una layer no hay más que hacer clic acá en este signo más. Ustedes van a ver que aparece ahí layer 1 y esto se debe pues a que ya, al igual que en AutoCAD, hay una layer por defecto, una capa sobre la cual nosotros hemos estado trabajando en SketchUp todo este tiempo. Y a lo mejor se preguntarán, ¿y por qué razón esperó hasta la parte 2 para mostrarnos las capas? La verdad es que esperé a esta parte 2 para que se preocuparan en primer lugar en la parte 1 únicamente de modelar la base, de preparar la base para comenzar a levantar paredes y todo. Y en segundo lugar, pues porque cada quien genera o hace su propio estilo o metodología de trabajo. Hay quienes aquí en SketchUp usan layers para cada uno de los elementos que van modelando. Hay otras personas que no utilizan para nada las layers cuando modelan y estamos el tercer grupo, que ahí me incluyo, que hacemos uno que otro layer, pero la mayoría del modelado en sí lo dejamos contenido en la layer 0. Y esto pues más adelante y conforme vayamos avanzando se lo voy a ir ampliando y ustedes se van a ir dando cuenta por qué razón es que lo manejo así. Pero bueno, ahorita ya tengo creada mi primer layer, layer 1. Esta layer yo le puedo poner el nombre que yo quiera, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo de lo que voy a contener en ella. El color, que aquí al hacer clic, pues voy a tener una paleta de colores, una rueda de colores, mejor dicho acá. Y
puedo seleccionar. Aquí el color realmente no tiene mayor relevancia, por lo que les explicaba hace un rato, que esto es más de carácter ilustrativo que de carácter técnico, como allá en AutoCAD, en donde pues el color lo asociábamos a un grueso de línea. Entonces, aquí pues va a ser indiferente el hecho de que yo quiera mi layer color azul, color rojo, color amarillo, va a ser exactamente pues lo mismo. Entonces aquí voy a aceptar este color y voy a tener esta layer acá como layer 1. Pues bien, supongamos que yo quisiera eliminar una layer en SketchUp. Simplemente vengo, selecciono la layer y le doy al signo menos. En esta ocasión pues fue bien sencillo porque no había nada contenido en esa layer, pero cuando ya hay algunos elementos contenidos en una layer, nos hace la pregunta si queremos pues eliminar todo el contenido dentro de esa layer, haciéndonos ver pues que todo esto va a desaparecer al momento en que nosotros aceptemos esa orden. Así que esto pues en cuanto a las layers, ustedes pueden ir administrando sus modelos 3D de forma sencilla aquí con las layers, o si no también manejarse con una sola layer, que puede ser la layer 0. En este caso yo voy a seguir únicamente con la layer 0. En algún momento, pues por ejemplo, cuando comience a colocar vegetación, cuando comience a colocar los muebles que van a ir al interior y en la terracita acá en la casa, voy a comenzar a hacer uso de estas layers, porque me va a ser de utilidad el poder tener esa ventaja de decidir más adelante si quiero tener visible o activo el contenido de estas layers que van a tener los muebles, ventanas, puertas. Esto por efectos de volver un poquito más fluido el programa. Entonces, voy a permitirme continuar, ¿verdad? Cerrando esta parte de las layers, que ha sido breve, pero que más adelante con el desarrollo de este ejercicio vamos a ir ampliando para dar paso a lo que sería la ambientación. Y en lo que respecta a ambientación, yo le llamo ambientación a lo que es la colocación de los diferentes componentes que, como la palabra lo dice, ambientan, ¿verdad? El modelo. En este caso hablamos de puertas, ventanas, muebles, vegetación, figura humana, pero pues con esto de la figura humana yo tengo una que otra excepción, ¿verdad? Ahí está, en algunos casos la utilizo, en algunos otros no, puesto que a veces van más en detrimento de la imagen del modelo 3D que en beneficio, ¿verdad? Así que vamos a pasar con un ejemplo ahorita y es el caso de las ventanas. Yo recuerdo que al final del video anterior yo les hacía el comentario en donde les decía que nosotros podemos traer nuestras ventanas, por ejemplo, de nuestro recurso que vimos la vez anterior, que era 3D Warehouse, que es esta que tengo acá, esta plataforma, en donde ya habíamos visto que teníamos la posibilidad aquí de buscar lo que sea. Entonces ya tengo por aquí descargadas unas ventanas para poderles hacer ahí una pequeña demostración de qué es lo que sucede cuando ya tengo algún componente descargado de la 3D Warehouse. Quiero que noten en primer lugar que acá en este archivo pues no hay layers por acá, todo ha sido trabajado en la layer 0 y esto es lo que yo les digo. Va a depender de la finalidad realmente que ustedes persigan al momento de modelar o de su oficio, porque por ejemplo alguien que sea un diseñador industrial me puede venir y decir yo necesito tener esto bien ordenado, bien identificado, bien detallado, como por ejemplo si se trata de un fabricante de ventanas, un fabricante de muebles, puede venir y decir a la hora de hacer el componente de la ventana, bueno, un layer para el marco de la ventana, un layer para esta otra perfilería de esta hoja de la ventana, un layer para el vidrio de la ventana, o así también un layer para el seguro de la ventana. Entonces va a depender, como les digo, de la finalidad o también del oficio pues, que ustedes desempeñen. Y también, por supuesto, con el tiempo ustedes van a ir generando ese estilo, ese método, esa forma de trabajar de cada quien. En lo personal, pues yo trabajo la mayor parte del tiempo en la layer 0 y hasta que
meto algunos elementos como por ejemplo los muebles, los árboles, vehículos. Ahí comienzo a hacer uso de las layers. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir en algún determinado momento apagarlas para volver un poquitito más fluido el programa. Pero bien, continuamos acá con las ventanas. En este caso me voy a llevar este componente de la ventana que he descargado de 3D Warehouse, me la voy a llevar a mi modelo. ¿Y cómo lo voy a hacer? De una forma sencilla. Control C para copiar, o si no, acá en la barra estándar está el botón de copy. Una vez teniéndolo seleccionado, lo que tengo que hacer es sencillo, hacer clic acá y luego me voy a mi archivo y en la barra estándar busco la opción paste, o si no, puede ser control V. Con control V, ahí está, miren, el cursor ya tiene ahí mi componente. Hago clic para definir su inserción. Y ahora que ya lo tengo puesto ahí en el espacio de trabajo, veíamos también en el video anterior que la ventaja del componente es que si yo me desplazo sobre este con la herramienta desplazar o mover activa, puedo tener la posibilidad de rotar o girar este componente sobre su eje haciendo clic en esas crucitas rojas. Entonces, en este caso, yo voy a rotar, lo voy a orientar de manera tal que me quede paralelo al plano donde está el hueco de las ventanas. Entonces, aquí el giro tendría que ser a 90, ¿verdad? Entonces, vengo yo y voy a hacer este giro acá, mejor para que el seguro de la ventana me quede por la parte de adentro, ¿no? Que sería lo más lógico. Y vengo tomando esta esquina, miren, teniendo seleccionada la ventana, coloco acá. Y nos vamos a dar cuenta de un detalle bien interesante, y es que en primer lugar el ancho de la ventana pues no me alcanza para cubrir el hueco, así como también el alto. Si ustedes se dan cuenta, aquí me voy pasando por un poquito, o sea, esta ventana no queda exactamente, no queda cabal con el hueco que yo tengo ahí. Y bueno, tenemos ese inconveniente, y no es que no podamos resolverlo, pero aquí me voy a permitir explicarles una situación, y es que ustedes cuando van a modelar eh, elementos como ventanas o puertas tienen dos alternativas. La primera de ellas, modelarla de cero, es decir, que ustedes a partir del hueco vienen a hacer las dimensiones de la perfilería, de cada hoja de ventana, el vidrio, o sea, dibujan por completo todo el objeto. Pero por supuesto, me imagino que ustedes dirán, me va a tomar más tiempo que traerlas de la 3D Warehouse. Pero como han podido darse cuenta, en esta segunda opción, que es traerlo de la 3D Warehouse, hay este problema que no siempre voy a hallar objetos a mi medida. Entonces, para ello está esta opción, esta alternativa con la herramienta Scale de escalear, reducir, ampliar, ya sea lo que ustedes necesiten, lo que necesitan hacer con este objeto. Y bueno, esta es arma de doble filo, la verdad, porque no siempre va a ser conveniente que ustedes hagan de esta manera los diferentes elementos. Va a depender realmente de la finalidad de lo que ustedes estén modelando. Es decir, por ejemplo, en este caso se trata de un proyecto académico, un proyecto pues que a lo mejor yo necesito sacarlo, híjole, lo antes posible, y necesito que sea rápido el proceso. Entonces definitivamente me conviene hacerlo utilizando el comando escala. Pero veamos cómo funciona esto. Una vez que ya tengo seleccionado el objeto, recuerden que en el video anterior, cuando aprendimos acerca de la utilización del comando escala, dijimos que para reducir de forma proporcional, es decir, que todas las dimensiones fueran ya sea ampliándose o reduciéndose, debíamos tomar los grips de las esquinas. En este caso va a cambiar la cuestión. Miren, por ejemplo, acá va a ser más recomendable tomar los grips de la parte de en medio para las diferentes modificaciones de las medidas de esta ventana. Por ejemplo, aquí miren, si yo lo que quiero es alargar esta ventana de manera tal que llegue hasta esta arista, vengo y me coloco en los grips de la zona de en medio,
específicamente acá en el del centro, ustedes van a ver que dice Red Scale about opposite point. Esto pues más que todo quiere decir que la escala sobre el eje rojo es la que me va a modificar, ¿verdad? Acá hago clic y estiro hasta llegar hasta esta arista. Miren, ahí me manda el mensaje on edge. Así que hago clic acá y ya quedó modificada la longitud de la ventana. Ahora bien, solo me falta resolver el problemita que está acá, que la ventana se me está yendo un poquito más arriba de lo que debería. Entonces aquí voy a buscar, miren, está este grip, pero este está a la orilla. Tengo que buscar aquí el del centro, a pesar de que no lo veo, porque está superpuesto dentro de lo que es la pared y la ventana, pero sigue estando ahí. Miren, está está el del centro y está el del otro extremo. Entonces voy a buscar este del centro, hago clic y solamente basta con que me coloque por aquí por la orilla del cargadero y vea la opción on edge para dar clic y ya me quedó ajustado. Miren, con esto he logrado que la ventana que traje quede justamente colocada, quede cabal. Entonces, aquí lo que voy a hacer es empujar con el comando mover, teniendo seleccionada la ventana, un poquitín hacia adentro. Estamos hablando de unos 0.05 metros o 5 centímetros, si ustedes prefieren, para que quede un poquito arremetida la ventana. Esto me va a permitir una cosa, si este hueco es igual a este, teniendo seleccionada la ventana, yo puedo darle copiar, control acá, clic acá. Y al ser iguales, pues ya tengo mi otra ventana. Como les digo, este es arma de doble filo, pero a lo mejor se están preguntando por qué es arma de doble filo. Porque a medida yo voy modificando el elemento original, veamos, le voy a dar por aquí control V para que vean cómo venía la ventana originalmente de allá de la 3D Warehouse. Se van a dar cuenta ustedes que ha cambiado un poco la proporción o la relación de la perfilería. O sea, aquí se ha hecho un poco más ancho esto. Originalmente era un poquito más estrecho. Lo de acá quizás se ha mantenido más, por supuesto, porque lo que hemos alargado más ha sido en este sentido. Entonces, hay una leve variación en este momento de las medidas originales del componente. Por supuesto, esto solo el ojo entrenado, el ojo conocedor, el ojo que ha tenido práctica lo va a poder evidenciar. Y por eso les decía, depende mucho de la finalidad o del propósito de este modelo 3D. En su caso es para una tarea, les interesa hacerlo rápido, pueden hacer esto. Pero ¿qué pasa si ustedes están realizando un trabajo para un cliente que es súper meticuloso, súper detallista en este tipo de cosas? Pues entonces ahí sí van a tener que dedicarse un poquito más, a tener ese cuidado de modelar un poquito más detallado, ¿verdad? El componente. Y créanme, los hay ese tipo de clientes, porque yo los he tenido. He tenido clientes pues que de hecho hasta en mis animaciones me han pedido que les modele algún mueble en particular que ellos tienen o una lámpara que han comprado en particular, ¿verdad? Que han mandado a hacer. Y créanme, existen ese tipo de clientes. Todo va a depender pues ahí de su habilidad y su destreza para que logren complacer ese tipo de gustos o caprichos a veces. Pero bien, para seguir avanzando, voy a llevar esta ventana, miren acá. Y aquí pues voy a tener, quiero ver si queda o hay que modificar el tamaño. Miren, aquí nuevamente va a haber que modificar el tamaño, va a haber que ampliarlo un poquitito más. Entonces recurrimos nuevamente a escala y hago el ajuste aquí, igual acá. Y ahora le hago el arremetido de 0.05 metros. Ahí está. A medida ustedes van ampliando más o achicando más el tamaño de la ventana, se van a dar cuenta que esta se va a ir deformando más. Y por eso les digo, es arma de doble filo, porque va a haber un momento en el que se va a deformar tanto que va a ser más que obvia, ¿verdad? Ahí esa deformación o esa aplicación del comando escala, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo van a notar bastante.
Aquí que tengo que hacer una ventana bien pequeñita, porque se trata de una ventana de baño, voy a modificar acá y voy a ajustar en este sentido aquí y voy a ajustar en este otro sentido acá. Ok, y voy a hacer el arremetido de 0.05 metros. Ahí está. Y quiero que noten la diferencia ahora, que he modificado bastante en cuanto al tamaño del componente. Miren, y ustedes van a poder apreciar, miren el tamaño de la perfilería. O sea, esto delata bastante, ¿verdad? Pero como les digo, va a depender de los propósitos o la finalidad del modelado que ustedes estén elaborando, ¿verdad? No va a ser, digamos, el mismo nivel o exigencia de detallado para alguien que solamente va a presentar una tarea, una fachada, por ejemplo, el nivel que se le va a exigir a alguien que está modelando, por ejemplo, en el caso de un fabricante de ventanas, si me interesa modelar el producto bien detallado, entonces sí, ahí de plano va a tener que ser de cero el modelado, o sea, desde el principio. Bien, aquí miren estas ventanas, pues han coincidido con el tamaño de las que yo tenía al otro lado. Estoy aprovechando acá de ponerlas. Y aquí pues vamos a poner estas ventanas, o si no pues les propongo más adelante las cambiemos para que respetemos pues la imagen de referencia, que por cierto aprovecho de ponérselas por acá. Miren, así de una sola vez pueden ir viendo ahí todo lo que le vamos a meter a este modelo 3D, de los acabados acá hasta la vegetación, entre otras cosas. Ustedes pueden tener una idea de cómo nos va a quedar esto ya al final, ya cuando hayamos aplicado materiales, los diferentes componentes, la ambientación de la vegetación, etcétera. Pero bueno, le toca entonces el turno a las puertas, y en este caso yo, al igual que como hice con las ventanas, me descargué de la 3D Warehouse una puerta, ya que pues aquí ya se nos complicaría más la cosa si nos tocara estar haciendo el modelado de cada una de las puertas. En este caso ha sido esta la puerta seleccionada. Ustedes ahí van a encontrar en la 3D Warehouse, como les decía en un video anterior, diferentes calidades, diferentes tipos de componentes, unos bastante detallados, como el caso de esta puerta. Miren, tiene hasta su picaporte, su pomo, tiene su mocheta, su tope, las bisagras y todo, pues está bastante detallada. Entonces voy a seleccionar esta para llevármela a mi modelo, al igual que como hice con las ventanas. Entonces me vengo acá y una vez aquí dentro de mi casa de campo, voy a venir y colocar la primera puerta, control V. En el caso de este componente se trata de una puerta que se encuentra abierta, así podemos poner también una puerta cerrada, una totalmente abierta, entreabierta, así como esta. Pero bien, en este caso pues voy a colocar esta puerta en este hueco de acá y va a suceder algo similar a lo anterior. Por ejemplo, aquí la tomo de esta esquina y me lo llevo para acá, hago clic. Bueno, casualmente casi que coincidió el ancho del hueco, bueno, por lo menos en este caso casi, ¿verdad? Y por un pelito aquí. Pero esto pues lo podemos resolver, ¿verdad? Así como hicimos con las ventanas. Entonces voy a través del comando escala a ajustar esto, porque aquí me quedó a deber la puerta, me faltó. Si lo hubiera puesto, por ejemplo, a partir de esta esquina, me hubiera dado cuenta, ¿verdad? También de que la puerta pues no hubiera alcanzado en lo que respecta a altura. Entonces aquí con escala selecciono la puerta. Miren, aquí voy a poder notar o ver mejor los grips. Hago acá. Y el otro pues lo voy a buscar un poquitín más acá. Y ahí está. Ya está ajustada la puerta. Miren, del tamaño correcto. Y ya solamente
vengo acá, le saco una copia a esto. Ya con la copia, pues vengo y le doy vuelta aquí. Entonces, hago el procedimiento igual. Aquí ahora ya solamente coloco la puerta en su posición. Y miren, ya me van quedando ahí. Fíjense que aquí sucede algo curioso. Aquí la puerta está batiendo contra la pared, ¿verdad? Que es como normalmente debería de ser. Cuando uno diseña, pues se busca que la puerta tope o abata contra una superficie, que en este caso pues, puede ser la pared. Entonces acá está ocurriendo lo contrario, está abatiendo y casi que la puerta pues hace una apertura de 180 grados, ¿verdad? Hasta encontrar una superficie en la cual topar o detenerse. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Tengo que ir a buscar un componente que abata en el otro sentido? La verdad es que no. Aquí en SketchUp tengo una herramienta bien útil que es una opción que me permite girar a espejo o voltear a espejo, algo así como el comando Mirror en AutoCAD. Pero aquí en SketchUp, pues lo único que tengo que hacer es darle clic al componente y una vez que está seleccionado, miren, clic derecho y voy a buscar esta opción que está acá abajo. Miren que dice Flip Along o voltear. En este caso, yo le voy a decir que gire o que me voltee la puerta acá en torno al eje rojo o al Groups Red. Clic acá, miren, y lo que ha hecho, que puedo notar mejor, es girar en torno a el eje rojo. Ahí está, ahí ustedes lo pueden notar. Entonces, con esto pues ya tengo mi puerta bien colocada. Ahora bien, hablemos un poquito ahora acerca de la vegetación. Yo sé que todavía tal vez no tengo modelado el terreno por aquí, pero como estamos hablando de los componentes aún, quiero mencionarles algo que es de suma importancia. Y es que, bueno, yo aquí he descargado este arbolito, por ejemplo, de la 3D Warehouse. Y si ustedes observan, este arbolito está bastante bien detallado. Ahí tiene cada una de las ramas, las diferentes hojas, todo el follaje está bastante bien detallado. Entonces, les digo esto porque en la 3D Warehouse ustedes se van a topar con algo bien curioso y es que no solamente van a encontrar árboles tridimensionales como este, sino también se van a encontrar por ahí alguno que otro árbol bidimensional. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es eso de los árboles bidimensionales? Los árboles bidimensionales no son más que una fotografía o un material que ha sido aplicado a una superficie que pues no posee volumetría, es un elemento plano. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes observan acá, yo le voy a dar la vuelta, voy a orbitar a este árbol, les presento pues, el árbol 2D, parecería o tiene un aspecto, ¿verdad? Como que si fuese 3D, si lo veo de frente, pero el problema es que cuando yo le voy dando la vuelta o lo voy rodeando, me voy dando cuenta de que se trata de un objeto plano. Y esto se puede evidenciar más todavía, acá los tengo a la par los dos, se puede evidenciar más todavía, les decía, en una vista superior. Una vista superior acá, observen que el primero de ellos pues, tiene ahí su volumetría, está modelado por completo, ¿verdad? Hay cada elemento, las ramas, el follaje, mientras que el otro no deja de ser un objeto plano. Entonces, de hecho, hay un momento en que cuando me muevo ya no lo visualizo. Entonces, todavía se va a evidenciar esto más aún cuando active las sombras. Van a ver que el primero de ellos, en el caso del árbol 3D, sí me genera sombra acá en la superficie del suelo, mientras que el otro no lo hace, ¿verdad? Así que ventajas y desventajas para empezar ahí, ¿verdad? Del árbol 2D versus el árbol 3D. Ahora fíjense que no todo pinta mal para este tipo de vegetación, porque a lo mejor ya se dieron cuenta que ha sido el tipo de vegetación que yo ocupé aquí. Y a lo mejor se preguntarán, entonces, ¿por qué si me está diciendo que el 3D tiene más ventajas que el 2D, por qué razón ocupó acá el 2D?
Y la razón es sencilla. Y es que al ser modelado en su totalidad el árbol 3D, este ocupa más espacio en el archivo, va generando, va demandando más recursos, ¿verdad? Porque la máquina, el video, la tarjeta, debe de procesar más cuadros, debe de procesar más polígonos, más información. Entonces se pueden imaginar muchos de estos en un solo archivo. Híjole, estamos hablando de cargar bastante o poner a trabajar bastante la tarjeta gráfica. Si no se cuenta con una buena tarjeta gráfica, y esto pues sobre todo para aquellos que utilizan una tarjeta gráfica compartida con los recursos de la motherboard, es decir, una tarjeta gráfica integrada, se van a ver en serios problemas, en serias dificultades cuando ustedes quieran colocar más de 3, 4, 5 en adelante arbolitos de estos, y ya no digamos si le activamos la sombra. Si ustedes no están trabajando con una tarjeta gráfica adecuada, esto les va a traer muchísimos problemas. Les va a volver súper lento, no les va a dejar trabajar y bueno, pues va a ser un dolor de cabeza. Por lo tanto, a veces resulta más conveniente hacer uso de este tipo de arbolitos. Por eso es que tienen gran demanda también en la 3D Warehouse. Ustedes van a ver que hay un montón de arbolitos de este tipo. Entonces, resulta que para vistas, así como las que yo tengo acá, resulta más conveniente utilizar este tipo de árboles. Como les he dicho, pues en varias ocasiones en este video, va a depender mucho de la finalidad, el propósito, el objetivo con el cual se esté preparando este archivo. Así que quería dejar claro esto para que cuando lleguemos a la parte de colocar en nuestro modelo 3D la vegetación, pues estemos listos y ya sabedores de lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y aquí también, pues, por supuesto, aprovecho de comentarles que en mi caso, cuando comienzo a introducir información, por ejemplo, este arbolito, ya acá en el modelo, van a ver ustedes, lo voy a dejar por acá porque este va a ser uno de los que voy a utilizar. Van a ver que a partir de este momento ya puedo empezar a pensar en utilizar mi layer. Y vean qué interesante, aquí me voy a topar con el hecho de que hay layers que yo no había creado. De hecho, no he creado ninguna de estas layers. Y entonces, ¿de dónde salieron estas layers? Pues estas layers se vinieron cuando traje este componente de las puertas. Estas layers pertenecen, miren, al componente de las puertas. Y aquí está lo que yo les decía. Cada quien tiene su forma de trabajar. Y es que el que hizo las ventanas y las compartió en la 3D Warehouse no ocupó ninguna layer más que la layer 0. Y el que hizo este componente de la puerta sí ocupó, miren, diferentes layers. Para la hoja derecha, para la hoja izquierda, para la sombra, etc. Entonces, aquí vemos que cada uno tiene su forma de trabajar, su estilo de trabajar. Lo importante es saber que cuando yo me voy a traer uno de estos elementos, me voy a traer consigo las layers en las cuales fueron creados cada uno de sus piezas o elementos. Así que, ojo con eso. Pero bueno, lo que les quería comentar es que ahora que estoy pensando en poner ya vegetación por aquí o cuando llegue el momento de hacerlo, ya voy a tener creada o preparada una layer que en este caso yo le voy a poner yo siempre. Me acostumbré a anteceder el nombre de mis layers con la palabra 3D. Esto pues por efecto de que me sea más fácil hallarla entre todos estos que pudieran irse apilando acá, todas estas capas. Así que le voy a poner 3D vegetación. El color, pues ya habíamos dicho, me es indiferente, lo que me interesa pues es el nombre de la capa. Ahora bien, ¿cómo le hago para meter esto a la capa 3D vegetación? Pues fíjense y déjenme presentarles acá esta ventanita que forma parte de la default tray o bandeja de entrada, y esta se llama Entity Info o información de entidad para los que manejan la versión en español. ¿Qué es lo que hace esta información de entidad? Bueno, pues es algo así como una, tal vez la comparación quede
le quede muy grande a esta Entity Info, pero es algo así como la tabla de propiedades de AutoCAD. ¿Se recuerdan que en la tabla de propiedades de AutoCAD yo encontraba la información de un objeto, ¿verdad? Y cuántos, su longitud, la capa en la que estaba contenida, la escala del tipo de línea, etcétera, ¿verdad? Pero entonces aquí viene siendo casi lo mismo. Cuando yo selecciono acá el componente, miren, me dice de que se trata de un grupo y me dice que está contenido en la layer 0. Aquí me muestra también el material por defecto, que ya más adelantito hablamos un poquito más de esto. Entre otras cosas, pues acá, por ejemplo, el tipo de elemento que es no está definido en realidad. Y aquí básicamente la pregunta sería, ¿cómo hago entonces para meter este árbol dentro de la layer vegetación o 3D vegetación? Perdón. Entonces acá donde dice layer, si yo hago clic, van a ver que me despliega el listado de las layers. Y aquí está lo que yo les decía, el haber antecedido el 3D por acá, me lo colocó en la primera posición, pues por orden alfabético. En este caso le da prioridad a los números. 3D vegetación sería la layer y le hago clic y miren, ahí está ya contenido o insertado dentro de la layer vegetación 3D. Entonces aquí puedo cerrar la información de entidad y para hacerles una pequeña prueba, miren acá de cómo funcionan los layers, puedo venir acá y la layer vegetación 3D a la izquierda aquí del nombre tiene un icono que parece como que, bueno, es de hecho un ojo. Esto quiere decir si el layer o la capa está visible o no está visible. En este momento pues está visible, pero si hago clic acá desaparece el ojo y por lo tanto el contenido del layer también. Así que esto va a ser para cuando, imagínense, tengamos una gran cantidad de árboles, ya sea 2D, 3D, incluyamos también vehículos, muebles, entre otras cosas. Ya lo podemos ir organizando aquí en layers para que nos permita ir trabajando de manera fluida. Digo esto porque puede ser que, imagínense cuando ya tengamos esa gran cantidad de objetos aquí y de repente necesitamos hacer un cambio, pero necesitamos que esto se mueva fluido y que lo demás no me estorbe. Entonces puedo venir a apagar vegetación, vehículos, muebles y quedarme únicamente con las paredes, que sería lo que me interesaría mover. Así que ahí está la demostración. Por el momento voy a apagar este arbolito y voy a continuar trabajando. Y con lo que voy a continuar es ahora con los materiales, ya que como ustedes han podido observar en las imágenes de referencia, esta casa pues tiene diferentes tipos de acabado. Por ejemplo, aquí en esta pared de la terraza es como una especie de enlajado ahí de piedra laja, ¿verdad? Entonces, en SketchUp yo cuento con una variedad. Ya lo habíamos visto en el video anterior cuando hablamos por primera vez así de forma bien general de los materiales. Vimos que en SketchUp hay una especie de galería la cual me clasifica en categorías los diferentes materiales. Acá está, miren, me voy a la bandeja predeterminada, la categoría, perdón, la opción materiales, y aquí me va a mostrar las diferentes opciones en cuanto a materiales. Les decía, están clasificadas aquí en categorías. Por ejemplo, vamos a ver cómo aplicarle a esta pared un material, el enlajado que les decía. Pero antes de que se me olvide, voy por aquí a mostrarles un pequeño truco, ya que se habrán dado cuenta que en ningún momento pues hemos aplicado ningún otro material a ninguno de los otros elementos que están acá en SketchUp. Y por ejemplo, ustedes podrán decir, bueno, le voy a dar color a las paredes. Vamos a buscar aquí en la categoría colores los diferentes colores y voy a seleccionar uno que le pueda dar ahí a las paredes. Por ejemplo, puede ser este color de 01, por ejemplo, ¿verdad? Si no les parece, si no les gusta, pues lo podemos cambiar más adelante, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este color y van a ver acá que me pone pues el color, el nombre del color, y para aplicarlo pues solamente hacemos clic sobre la superficie y ya está.
Pero imagínense estar haciendo eso sobre todas y cada una de estas superficies. Hay una forma fácil de aplicarle a una superficie con un material otro material encima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si quiero que todas estas paredes grises, que recuerden este gris es el material por defecto, si yo quisiera que todas estas paredes recibieran este mismo color, basta con que yo mantenga presionado Shift y haga clic y miren, ya se colocó ahí el color sobre todas las superficies que estaban con el gris por defecto. Ah, bueno, pero alguien me puede decir, sí, pero yo no quiero el piso de la terraza o del interior de la casa con este color, por supuesto, ¿verdad? Pero va a salir más fácil darle un clic aquí, otro clic por aquí eh, a estos pisos que estar haciendo varios clics aquí en la pared para irle dando color a todas las paredes. Entonces, esa es una forma rápida de darle ahí a las paredes el color y van a tener la posibilidad de ustedes, fíjense interesante acá de editar por si acaso se arrepienten de haberle dado este color, van a tener la posibilidad aquí en la pestaña Edit de cambiar a través de este círculo cromático el color que han seleccionado para la pared. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes, bueno, quisieran ya no este color y en cambio quisieran uno blanco, pues se vienen acá, miren, buscando el centro del círculo cromático y ya tienen ahí el color blanco para las paredes. Si se arrepienten y quieren regresar al que ya tenían, pues bueno, le dan acá este cuadrito, es el Undo Color Changes o el deshacer el cambio de color. Así que tienen esa opción también. Bien, para seguirles hablando un poco acerca de los materiales, dijimos le íbamos a aplicar un empedrado acá, un enlajado, y ese lo vamos a encontrar acá en Landscaping, la categoría que agrupa todo lo que tiene que ver con jardinería, verjas y enlajados por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos este acá, este es el que vamos a ocupar. Y lo único que voy a tener que hacer pues es irme acá a la superficie que voy a pintar o a materializar con esa textura, ¿ven? Hago clic acá y ya me quedó acá el enlajado. Ahora bien, si nos vamos a la imagen de referencia, van a ver que tiene todavía ese enlajado aquí a un cuarto o un tercio de la altura de la pared. Entonces, ¿cómo hacer para tener ese cambio de material? Es sencillo, lo único que ustedes tienen que hacer es generar una línea aquí que les divide esta superficie en dos. Por ejemplo, podemos hacerlo de la siguiente manera, marcando aquí, seleccionando esta línea de abajo y la copiamos con el comando desplazar. ¿A cuánto la vamos a copiar? Bueno, le vamos a decir que la queremos a .80 metros o 80 centímetros y entonces acá una vez establecida esta división a través de esta línea, miren, he separado las dos superficies, cosa que me va a permitir venir acá con mi enlajado, clic, y ya tengo ahí el material para colocar. Ahora bien, vamos con otro elemento importante, el piso. Por ejemplo, aquí el piso de la terraza. El piso de la terraza puede ser el mismo del interior o si yo los quiero separar porque quiero un tipo de piso acá diferente al que pudiera tener adentro, pues simple y sencillamente tiro esta línea. En este caso, la línea ya está acá. Esta línea pues me va a servir precisamente para hacer esa separación o esa división. Entonces voy a buscar acá en la categoría, por ejemplo, tile, un tipo de piso que pudiera tener al exterior. Vamos a ver por aquí si encontramos algo. Vamos a ver aquí para efectos del ejemplo. Si encontramos uno más interesante más adelante, pues lo cambiamos. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Miren, voy a aplicar a esta superficie este material, esta textura que se llama Tile Canvas. Aquí al aplicarlo, se coloca de esta manera y ya tengo listo el piso, pero
alguien pudiera decir, bueno, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quiero las piezas de ladrillo más grandes que las que tengo ahí en pantalla? ¿Vale? Porque, por ejemplo, si le quisiera tomar una medida a esta pieza de ladrillo, miren, anda por los 40 centímetros, pero ¿qué pasa si alguien me dice, no, a mí me gustaría más una pieza de 60 por 60? ¿Será que podemos hacer ese cambio? La verdad es que sí. Y para esto nos ayuda mucho este editor de materiales, que no solamente con el círculo cromático, aquí al igual que en el caso del color, aquí pues vamos a cambiar, van a darse cuenta ustedes la tonalidad del ladrillo, pues, pero esto no siempre va bien con algunas texturas. En este caso, pues aquí ustedes pueden ver que si lo ponemos muy rojo se vuelve un poco exagerado, un poco feo, ¿verdad? Entonces lo más recomendable es tratarlo con el color original. Aquí, pues si acaso cometo algún error moviendo esto más de lo debido, puedo darle clic acá a Undo Color Changes. Así que eso en cuanto al color, pero lo que quería comentarles es esta parte de aquí abajo. Miren, aquí donde tengo las dimensiones del patrón de textura. ¿Qué es eso del patrón de textura? No es más que la imagen que utiliza SketchUp para generar este texturizado. Este material o este texturizado no es más que la repetición de varias de estos patrones de textura. O sea, aquí este está repetido tantas veces como sea posible para llenar esta área que yo le he determinado ahí. Entonces, aquí ustedes pueden ver que por defecto me dice que esta pieza de aquí mide 46 por 46. Supongamos que yo quisiera que esta pieza midiera 60 por 60. Entonces tengo que venir y modificar acá, en este caso está activa esta cadenita, esta opción que dice Lock, Unlock, Aspect Ratio, y esto es más que todo para mantener la proporcionalidad de las dimensiones. Es decir, que si yo le cambio aquí a 60, van a ver 0.60, de forma automática me está cambiando a 0.60 también acá abajo. O sea, mantiene la relación ancho-alto, la proporcionalidad. Y si ustedes observan también el tamaño del ladrillo, ahorita que ya lo modifiqué, cambió. Es decir, que si ustedes alteran acá, por ejemplo, le ponen 1, cosa que pues está demasiado exagerada, pero ahí van a ver que el ladrillo pues cambia su tamaño. Entonces aquí voy a ponerle punto 60. Este es el tamaño que andamos buscando, ¿verdad? Así que ahí está, tenemos esa opción. Puede venir alguno de ustedes también un poquito más acucioso y decir, bueno, pero mire, yo no quiero que me quede esta tirita acá, quiero que mi ladrillo empiece justamente desde aquí. Ok, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, seleccionamos la superficie y una vez que la tenemos seleccionada, damos clic derecho y nos vamos a esta opción que dice Texture o Textura. Y es ahí donde vamos a buscar nosotros esta otra opción que dice Position o Posición. Entonces hacemos clic en Posición y van a ver que lo que aparece ahí es el mapeado o la repetición de todo el patrón que tenemos ahí. Entonces lo único que hay que hacer, miren, es manteniendo el clic presionado, hay que moverlo, es como que estuviéramos paneando, ¿verdad? Hay que mantener presionado el clic, ya que si lo suelto, pues se deja de mover la imagen. Y la idea es que nosotros coloquemos en la posición deseada el inicio de la textura. Miren, acá yo la estoy colocando para que parta justamente de esta línea. Entonces, una vez que se ha hecho el movimiento, hago clic derecho y le doy Done o finalizar. Entonces, ahí queda ya. Miren que ha sido pues colocado de esta manera el ladrillo, ¿verdad? Así que eso en cuanto a la edición de las texturas también. Y fíjense que como cosa curiosa, ¿verdad? Uno se va a topar con el hecho aquí de SketchUp que no siempre vamos a encontrar el material de nuestro agrado. Para ello, pues SketchUp también nos da la oportunidad de insertar nuestros propios materiales. Tanto así que podemos nosotros buscar una imagen de un material en Internet a través de Google y podemos insertarla, ¿verdad?
teniendo el cuidado, por supuesto, de que la textura que nosotros seleccionemos para insertar esté bien trabajada, es decir, que el mapa de la textura esté de tal forma que no se vaya a ver la repetición del patrón, que no vaya a ser tan evidente. Por ejemplo, acá en Google yo puedo hacer la búsqueda, por ejemplo, acá voy a poner ladrillo textura y nos va a arrojar una búsqueda. Podemos poner también en inglés Style Texture, encontrar diferentes materiales. Y lo que yo les decía, miren, lo importante es que el patrón o textura esté bien trabajado. ¿A qué me refiero con eso? Vaya, por ejemplo, vamos a ver este de acá. Si ustedes se fijan, la sisa acá termina, o sea, la sisa es este elemento que une ladrillo con ladrillo, entonces debe de quedar bien terminadito en las esquinas para que cuando esta imagen se repita una y otra vez, no vaya a ser evidente. Es decir, imaginemos que esta imagen estuviera cortada aquí, a la mitad y aquí en la otra mitad. A lo mejor a la hora de repetirse la imagen, la secuencia no quedaría tan limpia y el texturizado o el material sería de una forma incorrecta. Entonces, lo más adecuado es que sean imágenes que hayan sido previamente tratadas para poder ser utilizadas. En la descripción del video yo les voy a dejar un link ahí en donde les comparto una pequeña colección de materiales. Estos materiales pues son unos materiales de inicio, más que todo para SketchUp. Son texturas un tanto básicas, pero que pues se les pueden servir, ya que acá en internet tienen una gran variedad para buscar. Bien, ya para ir finalizando esta segunda parte, les voy a hacer una demostración de cómo crear un material nuevo a partir de estas imágenes de esta colección que les mencionaba hace un rato. Vamos a arrancar acá desde la bandeja predeterminada en la opción materiales. Nos vamos a ir acá, miren, a donde está este cubito con el signo más. Ahí dice crear material o create material. Entonces vamos a hacer clic y con esto pues vamos a dar paso a la apertura de esta ventana. Esta ventana es algo así como el administrador del material. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre al material. En este caso pues le voy a poner piso cabaña, que va a ser el material para el interior de la cabaña, el que voy a preparar. Y la paleta de colores la voy a dejar tal cual. Lo importante viene aquí, miren, en decirle a SketchUp que voy a utilizar una imagen que voy a buscar a través del explorador. Hago clic acá y bueno, aquí de hecho ya tengo la ruta cargada en donde voy aquí a seleccionar. He colocado aquí unos cuantos materiales, pues en este caso voy a seleccionar este para poderlo insertar. Esta es parte de la galería que les dejo en la descripción del video. Entonces hago doble clic y vean que aquí ya me muestra la imagen que se va a repetir en toda esta superficie a la cual le voy a aplicar el texturizado. Ahora vamos a darle OK. Van a ver lo que va a ocurrir cuando yo le dé clic. Ahí se va a llenar toda esta superficie que seleccioné para que se aplicara el texturizado. Como cosa pues que en primer lugar salta a la vista es que este texturizado está bien pequeño, y esto pues se debe a que no configuré al momento de crearlo, no configuré la dimensión, la escala. Para ello pues no hay ningún problema, podemos seleccionar aquí la textura, nos vamos a editar y aquí viene el momento de modificar la escala o el tamaño del material. Y aquí va a depender del tamaño de baldosa o de ladrillo que ustedes vayan a proponer en su diseño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo pudiera proponer que cada pieza de estas midiera 30 centímetros. Si eso fuera así, quiere decir que esta imagen tendría 30 más 30, haría un total de 60 acá y 60 acá, ¿verdad? Puesto que esto es cuadrado.
Entonces aquí abajo, donde están los datos, los valores en metros de las medidas de la imagen, tengo que venir y acá recuerden, esto está directamente proporcional gracias a este candado. Entonces vengo y le digo que la medida debe de ser, en lugar de 0.10, 0.60. Y miren, ahí va cambiando. Como esto está proporcional, pues de forma automática me lo va ajustando. Y va a depender, como les decía, del tamaño que ustedes quieran o que estén proponiendo para su textura. Bien, esto en caso pues de que lo quieran así enladrillado. Vamos a ver, lo voy acá a seleccionar. Y así como hicimos con el piso de la terraza, podemos hacer con este el interior, clic derecho, para poderlo posicionar de la manera que a nosotros más nos guste, ¿verdad? En este caso pues lo voy a posicionar por acá. Ahí está. Clic derecho, done. Ahí está. Bien, eso en caso pues de que sea un enladrillado el que ustedes quieran, porque puede venir alguien y decir, no, quisiera que el piso fuese de madera o de lámina simulando madera, el famoso piso laminado que está muy de moda. Entonces tenemos la opción, ya sea algún material de aquí de SketchUp en la categoría Wood. Aquí podemos ver que está este tipo de piso, y si pues no nos satisface la calidad ahí de la textura, que pues no se ve tan buena, para ser honestos, podemos buscar en las que les proporcioné, ¿verdad? Y si no, pues continuar nuestra búsqueda en internet. Acá voy a hacer una última demostración y voy a crear un nuevo material. Acá noten que como el último que tenía en uso fue este de madera, a partir de este pues se me va a crear ese nuevo material para el piso de madera. Le voy a poner aquí nombre piso madera. Entonces acá me vengo al folder y de igual manera aquí tenía listo, preparado esta textura que corresponde al piso de madera. Entonces doble clic para poderla insertar. Y aquí pues va a depender del tamaño que yo quiera darle a la textura según el entramado del piso. Entonces aquí voy a probar con este 1.52 que por defecto tiene, le doy OK y voy a probar a aplicarlo. Clic acá. Este sí ya se ve un poquito mejor, ya está mejor definida la imagen. Aquí todo va a depender de cuánto quiero yo ampliar esto, ¿verdad? Es decir, que si aquí mide 1.52, le puedo dar el doble, 3, y por ahí ya se va viendo un poco mejor la textura, ¿verdad? Ahí puede ir ampliándose hasta alcanzar pues el tamaño deseado. Otra cosa importante pues es que yo tengo la posibilidad de orientar este texturizado. ¿Qué significa orientar? Bueno, pues darle vueltas. Si yo no quiero que las reglas de madera vayan en el sentido horizontal, sino que fuesen en el sentido vertical o bien inclinadas, puedo hacer uso de esta herramienta. Miren, seleccionando la textura, haciendo clic derecho, nos vamos acá a textura, posición, como que si lo fuésemos a mover. Lo único que aquí, en vez de mover, hacemos clic derecho y le damos a la opción Rotate. Aquí nos va a ofrecer tres valores, tres posibilidades. Son 90, 180 o 270. Entonces aquí, si lo queremos vertical, hacemos clic en 90 y ya está posicionado. Si nosotros quisiéramos un reposicionamiento diagonal, pudiéramos ir acá a este pin. Y con esto hay que tener un poco de cuidado, porque la mayor parte de veces cuando lo hacemos directamente del pin, de esta forma, tendemos a perder un poquito la escala, ¿verdad? Así que después de hecha esa maniobra, podemos ir nuevamente a confirmar el tamaño de la escala. Por ejemplo, aquí la estoy colocando a 45 grados. Miren. Y ya después chequeo que la escala o la medida que yo le he dado sea la que había propuesto, pues la de 350. Entonces, esto en caso que lo quieran inclinado, ¿verdad? Si no, pues simple y sencillamente le dan a la opción vertical u horizontal. Aquí yo le voy a dar undo para mantener este posicionamiento horizontal. Bien, esa es la alternativa que tienen en cuanto a materiales. Tal vez lo único que me va quedando por decirles para ir cerrando esta segunda parte
es que los materiales se van a ir administrando, miren acá por categorías, y van a encontrar una categoría que se llama InModel. Esta categoría InModel es la que alberga todos los materiales que ustedes van colocando en el modelo. Miren, aquí están todos. Por supuesto, todos y cada uno, desde los materiales que yo voy seleccionando acá, que voy creando, así como también los que me voy trayendo de los diferentes componentes que he venido copiando. Por supuesto, estos materiales que se van adicionando al archivo o al modelo pueden ser eliminados en cualquier momento, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que si se elimina un material, se está abriendo la posibilidad a que caiga el material por defecto de SketchUp. ¿Cómo así? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo quisiera eliminar el piso de madera, miren que es el material que coloqué acá. Clic derecho, aquí me aparece la opción de borrar. En este caso, borrar, me lanza este mensaje, me dice que este material está siendo utilizado, que si quiero pues reemplazar por el material por defecto o el material pues que trae de inicio SketchUp, si le digo que sí, miren, me va a poner aquí el material gris, gris azulado, que es el por defecto de SketchUp. Si es así, pues entonces ya saben ustedes el riesgo que corren, ¿verdad? Van a tener que materializar nuevamente. Entonces yo aquí le voy a dar deshacer para recuperar mi material. Aprovecho de decirles que en la tercera parte vamos a terminar de hacer los detalles de modelado de este proyecto. Por ejemplo, las columnas que van en este lado de la terraza. Vamos a aprender a hacer la cubierta de techo con su fascia, su cornisa. Vamos a aprovechar de hacer también los canales de agua lluvia, ya para irle dando un poquito más de forma a este proyecto. El objetivo principal de esta segunda parte pues, fue darles a conocer, hay puntos importantes de los componentes, de las capas también, hablarles un poco más a profundidad de los materiales, explicarles cómo crear un material, cómo traer un material a partir de una imagen, y lo que les pediría entonces para la siguiente parte sería que tuviesen ya ambientado en su totalidad el proyecto, es decir, busquemos por ahí en la 3D Warehouse mobiliario para la terraza, mobiliario para acá, al interior de la cabaña, tal vez un par de camas por acá, terminar de instalar los artefactos sanitarios, hacer una ducha por acá, entre otras cosas, para ir dejando listo este modelo. Recordemos que la intención es que al final nosotros generemos una especie de maqueta virtual, es decir, mientras más detallada la tengamos, vamos a poder sacar mejor provecho de ella. Así que esto sería todo por esta segunda parte. Nos vemos entonces y que estén bien.